Grupo Argos, profe. Listo. ¿Quién va a proyectar, muchachas? Hernán. Ah, bueno, espere que la pena está entrando. Pero igual todas tienen el archivo. Sí, sí, señor. Ok, listo. Venga que Hernán se está conectando aquí. Ahí está entrando. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, señor. Usted es el que nos va a proyectar, ¿cierto? Señor, Listo, perfecto. regálenme un segundito. Ustedes han vaciado el modelo hasta donde vamos en los indicadores, ¿cierto? O sea, lo tienen Sí, actualizado hasta profe. donde vamos, Sí, listo. profe. Pero ahí tenemos unas dudas, sobre Tranquila, todo en la hoja de datos. esa es la idea, esa es la idea, además porque los datos están planteados para una empresa en particular, entonces la idea es que Ujú. ustedes ajusten las metas hacia los resultados que hay para que tengan mayor interpretación y por el otro lado hay unos datos que hay que conseguir para que sean los datos con los que se interpreta, por ejemplo, el margen EBITDA. Hay unos temas que no hemos visto. Ajá. Tenemos para que Sí, sí, señor. proyecte Hernán y sobre esa vamos resolviendo. Ustedes bajaron el informe de gestión de Argos. Sí. Pues, no, los estados financieros, ¿cierto? Ah, bueno, no han conseguido el informe de gestión completo para la parte de social y ambiental que aparece en el informe. Pero eso no es para esta entrega. No, para esta no, es para las posteriores, para que lo vayan consiguiendo. Bueno. Es interesante que lo bajen el informe que presentaron ellos en la asamblea. Ok. Venga, que ahí está. Perfecto. Bueno, ustedes agregaron cuentas. La idea era haber Sí. colocado las que habían y el resto para que quedara más resumido. No es que esté malo, pero la idea era que lo hubieran hecho en el modelo resumido, sobre todo por una razón. Como en la medida en que vamos a seguir avanzando, yo voy actualizando el modelo. El objetivo era que ustedes simplemente copiaran y pegaran valores y él se actualizaba en el otro. Sí. Pero entonces, como ya lo tienen aquí con más detalle que le agregaron, que también está bien, entonces en la medida en que esta semana construyamos los indicadores de rentabilidad, ustedes vienen y los construyen en este. Sí. Pues Aprenden así más, hicimos. aprenden Profe, más. pero yo creo que nosotros no le agregamos cuentas. Yo creo que nosotros lo Sí. damos como, No, claro, claro. No. ustedes agregaron cuentas. No, yo Sí. la agregué. Ahora, Yo Ah, agregué bueno. cuentas. Yo también agregué porque es que, por ejemplo, en el modelo del profe, es que esa era una de las dudas que yo tenía, porque en el modelo del profe había No. solamente, por ejemplo, la cartera solamente estaba en corriente y nosotros tenemos corriente y no corriente. Activos biológicos, ¿no? Es que hay Ajá. muchas que están Hay ahí muchas cosas que diferentes. no estaban. No nos Ajá. cuadraba. no, pero sí les cuadraba porque es que la idea era que ustedes tuvieran efectivo de inversiones, cartera, inventario y el resto en otros. O sea, cuadrar sí cuadra, porque usted no O dejaba sea, cuentas por fuera, sino porque, por ah, ejemplo, las cuentas de otros activos no financieros, gastos pagados, activos por impuestos, esas de alguna manera no las estamos incluyendo dentro de los indicadores que afectan. Por eso al o sea que unirlo en esas las otros, podíamos unificar sí, en otros activos. pero como lo quieran trabajar, si quieren lo siguen trabajando así al detalle, o si quieren, Porque realmente lo que hicimos, profe, fue vaciar la información como estaban los estados financieros, porque inicialmente entonces como que lo habíamos entendido mal y habíamos vaciado solo pues, o sea, no nos estaba cuadrando el estado financiero, ¿cierto? pero era porque él Entonces por eso refería a abrimos, otros. ajá, entonces lo que hicimos fue Como abrir los, las líneas, como pero ustedes entonces decían. a medida que vamos trabajando las otras hojas, lo que estamos haciendo es calculándolo a nosotros mismos, de Perfecto, acuerdo a lo no. que usted nos indica. La verdad aprenden más, porque no es lo mismo copiar y pegar y dedicarse a interpretar que volverlo a hacer e interpretarlo. Desde ese punto Ok. de vista, uno prefiere que ustedes, después del modelo, dijeran, yo ya sé cuánto me debería dar, pero hagámoslo. ¿Cierto? Ahora, también es entendible que una cosa es la estructura normativa que detalla cuentas y otra cosa es una estructura gerencial resumida para presentar una gerencia. Ambas son totalmente válidas, porque de todas maneras, cuando usted lo resume de una manera gerencial, igual va a tener un análisis o unas revelaciones a la hora de decir, vení, en otros que hay, entonces igual hay un detalle de la información. Entonces cualquiera de los dos es válido. Listo. Ok. Listo. Pues yo creo que ya que lo tenemos así, lo dejaremos así. Perfecto, no, está bien, listo. Pásate a la hoja de resultados. En esa también agregaron o subieron algunas partidas. No.
Listo. Pero la utilidad sí les cuadró, total, ahí sí les Sí, unieron. sí, señor. Y lo Espérame. que hicimos fue acá en la hoja de abajo que tenemos estos datos. Por ejemplo, si tenía cartera, entonces pues obvio sumamos la cartera corriente y no corriente, el inventario, el corriente y no corriente para que nos dé el total. Lo Ok. mismo con los proveedores. En esa de gastos financieros netos tienen el detalle. En la nota, sí. Porque, ¿Cierto, por Lisa? ejemplo, entonces pásate a la hoja de datos. Ahí es importante que dentro de esos gastos financieros, sube el todo, sube el primer renglón. Ah, bueno, ahí. Solo lleven los El intereses, primero. arriba, en el primero. Solo lleven los intereses. Ahí están Ok, llevando los trajimos todos. No, por una razón, mira, por ejemplo, cuando estemos calculando la carga financiera, una empresa como Argos en los gastos financieros puede tener intereses corrientes, gravamen financiero, costos de las actividades bancarias, diferencia en cambio, descuentos comerciales. Entonces, si uno está calculando los indicadores que tienen relación con los intereses y coge el total, no tiene el verdadero detalle de la información, estaría incluyendo rubros que no son. Entonces, ya que lo unieron en el PIG, ahí lleven solo lo que es intereses de deuda. Pero en el PIG sí debería ir así No, unido, ¿no? Porque sí, dice claro, no gastos hay, financieros. claro, en el PIG normalmente uno coge la 53 y se fue. Ok. Pero cuando va a hacer el análisis, trata de que en los gastos financieros separe lo que son intereses para mirar cuál es la verdadera carga por la deuda financiera. Porque el gravamen y los costos financieros por chequeras, por manejo de las cuentas bancarias, por tarjetas, por lo que tenga en temas bancarios, no le afecte ese indicador. Entonces marquen amarillo esos gastos para que sean solo los intereses como lo tienen entre el paréntesis. ¿Vale? Listo. Para que lo Sí, validen. señor. Sí, señor. Entonces ese dato lo tenemos que cambiar. Listo. Pero Este que mire dice, bien, el PG lo deja como sí, está, es aquí. sí, sí, es acá en la hoja de datos. Listo. Eh, Esa ¿Qué más depreciación, ¿de sería? dónde sacaron esa depreciación? ¿Ese es el de la Ah, empresa o el ese que sí, había? el que sacamos, no, ese lo sacamos de las notas, profe. Nos El fuimos a gasto, revisar el gasto de el depreciación gasto del año. administrativo, gasto administrativo y de ventas de la depreciación y amortización del año, Perfecto. pues de cada año. Pero del costo, ellos también tienen depreciación en el costo no lo debemos incluir, ¿cierto? Sí, sí, también. También. Ah, Sí. entonces nos falta incluirlo. Sí, porque es normal que las empresas tengan alguna depreciación en el costo por los activos que están en la operación y en el gasto por los administrativos. Ok. Listo, entonces nos falta incluir, entonces, porque solo tenemos ahí el tema de gastos administrativos y gastos de venta, Vení, ¿qué años son estos tres? 2018, 19 y 20. ¿Las tasas de impuestos en esos 3 años eran 33, 32, 32 o a cuánto correspondía? Esta tasa de impuesto efectiva. No, 33, 32. cierto, para que las modifiquen ahí. Que entonces Ajá, con aquí. consistencia del modelo que yo les pasé. O sea que Ah, ok. cambien ahí, 33, 33, 32, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ok, listo. Porque es para el Bueno, 2021 que en teoría sería 31, ¿cierto? ajá. Y para el 2020, 30, 30 si don Iván no nos la cambia en la reforma. Porque se supone que viene una sobretasa del 3, entonces eso que venía disminuyendo podría cambiar. Listo. A ver, Sí. yo creo Profe, que, pero entonces, por ejemplo, este total pasivo financiero del costo de deuda, que es el 520 y bueno, ahí hay una cosa. eso, ¿cómo lo sacamos? Ya viene una cosa, mira, eso es muy difícil tenerlo en la empresa a menos que lo publiquen. Hay empresas como Nutresa que en los informes que presentan lo publican, pero no todas las empresas colocan cuál es la tasa promedio efectiva sobre la cual ellos están adquiriendo deuda. Lo que podrían hacer es lo siguiente, inserta un renglón después de metas o después de tasa de impuesto real. Inserta una fila, perdón, ahí. Y No. escribe esto, cálculo del costo financiero. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos da. Entonces dale ahí, igual
y divide ese 1.062.000 que tienes arriba. Sí, Una vez lo actualices, él te va a llegar. Dividido, ok, abre paréntesis, sí. y vete a la hoja de balance, al estado de situación financiera. Y suma las obligaciones financieras de corto y de largo. O sea, dividido esto con esto. Vas a una velocidad la voz y otra el video, porque yo todavía estoy en la hoja de datos. Ah, es que yo lo estoy haciendo y como el que está compartiendo es Hernán, puede ser que sea por eso la diferencia. Ah, Hernán le está compartiendo equipo a usted y usted lo hace. Hernán, no, Hernán está compartiendo pantalla y como es un drive, No es el drive, estamos trabajando desde el yo, drive. Perdón, yo lo estoy trabajando. tan técnicos, todos tienen el archivo compartido y en tiempo real lo tienen. Bien, Sí, sí, señor. listo. Mira lo que te da. Pero Ajá. cuando quiten los gastos financieros que no son intereses, él Ujú. aquí te va a dar una tasa. Arrástrala a ver cómo te da. Listo. Supóngase que, espérate, estamos hablando de Argos. Informe, Sí. gestión, grupo Argos, o no, 2020. Voy a tratar de encontrar, traten de mirar en los informes que ustedes tienen si tienen el detalle de los gastos financieros. Sí los tiene, profe. Por ejemplo, en el 2020 y 2019 dice que tiene gastos por intereses, pérdidas por valorización de instrumentos financieros, otros gastos financieros, Escribite gastos lo y anuncio de comisiones los bancarias y intereses. manejo y emisión de bonos. Dale el dato solo de los intereses en el Listo, los gastos por 2020. intereses en el 2020 es 1.190.861. De todas maneras, va a ser una tasa muy alta. Ujú. Y en el Ayúdese. 2019 es 1.274.432. Y ya leo el del 2018. Deme 2 segundos. Profe, sí, de todas maneras está muy alta respecto a la que usted tenía ahí, ¿no? Demasiado. No, y sobre todo por el nivel de una empresa de estas, que sabe uno que la emisión de deuda y la consecución de créditos sindicados en el sector financiero se los consigue a tasas mucho más baratas que una pyme. Espérame que yo estoy tratando de... Aparece solo como intereses. Gastos, intereses, dice. Sí debería ser esa. Espérate que yo también estoy... No es que no crean usted, sino que a ver el que más encuentra el detalle. Ta. Profe, yo ahí tengo otra duda, pues como saliéndome un poquito de esta de datos. Cuando hablamos por allá en la hoja de rentabilidad y eso de pasivo financiero, nosotros el pasivo financiero solamente tiene en cuenta las obligaciones financieras o Sí, nosotros que lo o bonos. tenemos. Ah, venga, Ah, pásate ok. el balance a ver si ellos tienen emisión de bonos o alguna otra cosa. Sí, ellos Sí, tienen bonos e instrumentos compuestos, Ah, también lo tiene instrumentos que financieros. sumar, claro, porque Entonces eso también. también entra como Ah, pasivo bueno. financiero. O sea que se la tendrías que sumar en ese cálculo del costo financiero que acabamos de hacer. Ese lo tendría que sumar en el costo financiero. ¿O cuáles sumaste? Entonces, ¿Qué partida sumaste? solamente sumé obligaciones financieras. Pero entonces, si sumo acá, espérame, yo miro, ya están viendo, ¿cierto? El Si balance sumo todavía acá no, por, te tendría que pasar él. sí. Ah, Eh, la hoja de balance Porfis. Si tienes una de bonos e instrumentos financieros, inclúyela. Eso, y esta de instrumentos financieros derivados, no. En esa Lo, hoja, Hernán, Porfis, lo que baja pasa es que no Porfis. sé si esas serían operaciones de cobertura que tengan, pero yo pensaría, sí, Porque es que mira incluye, que tiene, profe, instrumentos financieros derivados y tome tiene ambas. bonos e instrumentos financieros. Ah, tomo todas esas, Incluye esas dos en ese cálculo de ese porcentaje. Porque porque eso, tiene de corto y largo plazo, claro, ¿no? porque si tú te Entonces, fueras para la bolsa, ellos tienen colocación de bonos en el mercado bursátil. Y eso es lo que ok. genera costos financieros. Inclúyela en el cálculo de la Entonces, hoja de datos. listo. Entonces, o sea, los pasivos financieros de ellos nos incluyen todas esas cosas, ¿cierto? Las Sí, obligaciones, los bonos y sí. los instrumentos financieros derivados. Y en los indicadores de endeudamiento también los consideraremos. Eso. Y en el costo de capital también se considerará. Ah, ok. Ah, entonces ahí sí nos baja mucho la tasa. Ajá. Ya, Hernán, porfis, para la hoja de datos otra vez, que ya la actualicé, la fórmula.
Mira la Te mira doy el cómo te valor queda. de los gastos financieros e intereses 2018. Sí, sí, de una vez lo Porfis. vas a dejar actualizado. Mira que sí. 1.097.145. Ahí está. Listo. Esos solo son intereses. Ahora, ese dato que calculaste ahí, llévalo a la tasa de pasivo financiero. A la tasa de pasivo Esa es financiero, la que quedaría acá esa es la que quedaría en la es, fila 8. esta es la que quedaría acá. Sí. Si quieres, Profe, la pega. No hay Ah, problema. ¿cómo? profe, ellos tienen acá en las noticas, dice como por ejemplo a 31 de diciembre de 2019, la tasa anual de capitalización promedio ponderada de los costos por préstamos en las propiedades, plantas y equipo es del 7,01% y en los activos intangibles del 6,63%. Y para la tasa de cambio, también ponen como el valor de 3.277 pesos y Para el 3.243 tema de diferencia en cambio que pesos. calcularon. Mira que Pero ahí, no tienen. no, pero mira que ahí dijeron 701 y aquí nos está dando 704. Déjenla así, déjenla con 704. La Bueno, dejamos está bien. así. Ah, ok. Pero entonces ya tú decides si cortas y pegas o si la vinculas. Ah, bueno, si la formulamos, bueno, listo, Es más, ahorita la no, vuelvo. marque, no, copie Copio las el fórmulas. contenido de esa celda arriba para que le quede arriba, para que le quede un solo renglón. Yo lo que quería era Acá. calcularlo para que Ah, ok. Sí, listo, sí. y arrastre la de arriba y ya elimine esa fila. Voy a ver si me deja pegar acá las fórmulas. No. Ah, no, se me mueve. No, Bueno, pero ahora no es lo copiar y miramos. pegar, tiene que ser copiar el contenido, o es como si la estuviera volviendo a hacer. Sí, porque como esto está en otra celda, Ujú. pues yo creo que me toca volverlo a hacer, pero no, no importa. Pues ya entendimos. Igual no. Listo. Ahora, la del dueño es más difícil de tenerla porque es casi que decirle a la asamblea cuánto es lo mínimo de acuerdo a la evaluación del riesgo y demás. Pero por Ujú. lógica financiera, simplemente a la del inversionista agréguenle un 1% de la que les dé el pasivo financiero para cumplir la lógica financiera de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea que le sumamos, o sea que le sumamos esto más un 1%, Sí, sí, y con eso vamos a calcular el costo de capital y el EVA, pero más el 1%. más 0,1 o 0,01. Sí, para que le quede el Ahí. 7,64, exacto. Y ya con esos dos costos nos vamos. Ah, ok. La tasa de impuesto efectivo ya la acabamos de actualizar. Listo. Estas compras reales también las sacamos de las notas. Perfecto, porque ese es para el O indicador de usted, proveedores. profe, eso, ¿usted cómo las había generado? No, Pues usted cuando cómo usted las no había tiene el calculado. detalle, yo la saco por la diferencia de juego de inventarios. Ah, ok. Pero es simplemente Porque cuando nos, uno tiene la información para poder llegar a un dato cercano. Pero si la tienen, es mejor el dato real. porque si nosotros entramos a las notas y vimos pues como en la hoja, en la nota de costos cuánto eran las compras. Perfecto. Oiga, ¿quién de Listo. ustedes vive en una finca? Ay, yo que estoy, que me están como taladrando unos árboles acá al lado. No, pero que se escucha hasta un gallo por acá cantar. Ah, sí, es que acá al lado hay como una finca literal. Ah, muy pinchada. Está en la finca, profe. Es Ojalá, que trabajando, miren, miren, de la cogió el encierro. no, Usted ojalá. de las que salen en las noticias, María, antier cogieron una rumba en Medellín como de 40 personas, qué vergüenza. Ay, sí, qué oso. No, 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 listo, yo así estoy en mi vamos. casa. Ok, mira, ahora, hasta ahí ya esa tabla nos quedó. Ahora ¿Y bien, esa tasa del impuesto real qué? no, es simplemente la división ya la calculaste. No, eso está Divide, en valores. dale igual, Sí. coge el impuesto que te dio en el estado de resultados y lo divide sobre la utilidad antes de impuestos. Si nosotros Entonces, tuviéramos la este depuración, impuesto. recuerda que yo no veo, divide el Ah, impuesto, el impuesto sobre las ganancias, ¿cierto? sí, divide el impuesto que te quedó antes de la utilidad neta sobre la utilidad antes de impuestos. Ok. A ver qué porcentaje te da. Sobre la utilidad antes de impuestos. Me da Ujú. 22,31. Y arrastra. Ahora, si uno tuviera la depuración de la información, te dio el 62 en ese año. Porque es cierto. ¿Cuánto Espérame, tiene yo impuesto miro. en el 2020? En el 2020 tiene 252 millones. ¿Y cuánto tiene de utilidad antes de impuesto? Ah, utilidad antes de impuesto, 406 millones.
¿Por qué? Pues porque tan alto, ¿cierto? Tan alto el impuesto. Es que la utilidad fueron solo 153 millones. No, pero las cifras sí te dan eso. Ahí habría Sí, que mirar qué hicieron ellos de algún impuesto diferido o qué impuesto. Déjenlo, eso es solamente un tema informativo, pero habría que ok. mirar porque tendría que ser que tengan algún gasto no deducible muy bravo por diferencia en cambio o algo, para que ese impuesto se hubiera llevado el 62 de la utilidad antes de impuestos. De más que eso de la pensión que nos están haciendo devolver. Pero sería tanto el impuesto. El del Ay, 3% ese que bajamos en los meses y que la... sí, claro, profe, si eso lo que la bajamos nómina de al ellos es 3%. grande. La nómina Por de eso, ellos si es eso alta y lo muy bajamos grande. al 3%, o sea que dejaron de pagar como el 12%, No, y también pues puede haber sueldo temas 11, de diferencia en cambio de algún impuesto diferido o algo. Pero y que en de, 2020 no hubo nada de eso casi es más ingresos. informativo que trataremos de irlo descubriendo. Bueno, Listo. Y acuerde que la fila de cálculo de costo financiero la puede eliminar cuando la corrija. Listo. ah, sí, señor. Ahora, de ahí para abajo, los indicadores como metas se van a ajustar en la medida en que calculen los otros indicadores. Por ejemplo, pásese a la hoja de capital de trabajo. La única que hemos ajustado, profe, es la de días de cartera, inventario y Yo le proveedores. iba a decir eso, Porque, porque ya veo que los modificaron. Espérese. Mire, por ajá, ejemplo, la productividad del capital de trabajo les da 42, 38, 43. Uno ahí podría decir 40. Y la otra, ujú, 23, 20, 23, podría decir 20. Y con esas dos comparan. Entonces devuelvo hacia ujú, datos. En datos, ya la tienen, 40 y 20. Entonces ujú. esas vincúlenla allá en el análisis, en la hoja de capital de trabajo. Sí, ahí de ahí se están tomando. Pero mira que yo no la veo ahí. Pásate a capital de trabajo. No, En la o cómo así celda, que vincúlela. en la celda G, es que no, lo que pasa es que no se visualiza. Ponelo un poquito más pequeño. Correla un poquito, Hernán. Exacto, es que no la veía, pero es de tamaño de la columna. La de la izquierda, derecha. A la derecha, Sí. a la derecha, a la derecha. Créeme, profe, que La flechita abajo no le da. ajá, Bueno, ahí, cualquiera de las dos. Esa, no, sí está, perfecto. Con esa interpretan. Ujú. Está bien, ya las modificaron, esa la tenían clara. Pues no, esas estaban como usted había, yo creo que como usted tenía las suyas. Antes coincidió, bueno, no hay Sí, problema. coincidió. Listo. Y los días de cartera baja, eso sí los modificaron a 90. Profe, y la prueba ácida y la razón corriente la dejamos Déjelas así así, también. sí, déjelas así. Listo, listo. Y entonces los días de rotación, sí, como vimos que eran como tan diferentes a los Eso que sí usted está bien. tenía, 90, 30, 90 está bien. Y con eso los interpreta. modificamos para que no fuera como tan, pues porque usted tenía, por ejemplo, días de cartera 30 y nosotros 120 nos da unos fondos ociosos gigantes. No, está bien. No hay problema. Y de hecho no Ok, creo. Una cosa es comercializar dulces y snacks y otra cosa es comercializar a grandes cemento. industriales. Sí, sí, de acuerdo. Ok, pásate a endeudamiento. Ok, En estos comodatos está perfecto. listo. Listo. Aquí Mm, minimiza un poquito el tamaño para ver las metas. O ujú. córrete para la derecha. Bueno, en ese de pasivos financieros entonces lo van a incluir los bonos o están incluidos en ese 38. No, falta incluirlos. Ok, o sea que se le va a subir ese, o sea que eso no suma el 100. Esa, Que no esos suma datos el 100? deberían sumar el 100. 11 más 38 más 2, eso te debería sumar el 100. Ah, ok. Esto nos suma el 58,68. Entonces, incluye los pasivos financieros ahí y las demás cuentas las llevas a otros para que te sume el 100. Ah, ok, no teníamos eso como en mente. Y ahí mira que pueden cambiar la meta de dejar 50 y 30. Donde dice 40 rojito, te lo traes desde 30. ¿Sí lo ves cuál? En la meta. ¿En la meta qué pasó? La meta de ¿Qué? pasivo a corto plazo, dejen el pasivo total 50 en datos y el pasivo Sí, corriente en 30. el pasivo corriente en 30. Sí, ese, Ok, desde la hoja de datos, sí. Ah, y desde la hoja de datos. para que él lo vincule de allá. O ustedes no lo tienen vinculado en la hoja de datos. Sí, pero no sabemos dónde está ese. Pásate a datos, Hernán.
Endeudamiento a corto plazo. Exacto. Ah, ya. Baja Ya. más. Yo ya lo actualicé, entonces Entonces ya debe vaya estar al actualizado endeudamiento que le debe salir, exacto. endeudamiento. Y agilidad, listo. Con ese interpretan, ¿sí o no? Ujú. Hasta ahí es el entregable de ahora. Ah, no, también incluye rentabilidad, ¿cierto? Sí. Pero, profe, ya acá no hay que agregar la carga financiera y cobertura de interés. Esa déjala así, lo que pasa es que me está dando muy alto en la cobertura. Entonces, ¿la hacemos así? Sí, lo que pasa es que, no, ya, sé por qué. Es que esa no se expresa en porcentaje. Ese es un valor, esa se expresa en razón. O sea que te da cambia ese 244%, no lo expresen en porcentaje. Sí, quedó muy Pues no alto. es que esté malo, sino que se leería distinto. Cámbialo por un número normal. Y que es un número normal. Expréselo como 2.4. Ah, ok. Ya. Quedaría, pero que yo veía eso muy grande. Póngalo en formato de número con 2 decimales. Ahí donde dice 244, 253. Cámbiale el formato. Ok, acá está. No, pero no desde datos, es desde esta hoja de endeudamiento. ¿Sí me entiende, mi dama? No, espéreme. Párate en la celda Espéreme. de 11. Ah, bueno, no, es que yo endeudamiento. estaba haciendo otra cosa, estaba mirando lo de los pasivos financieros. Sí. Ok. Señor, es que me había perdido. Qué Acá, pena. De 11. en la de 11. Y cámbiale el Esta, formato a número con 2 decimales. desde acá. Ah, espéreme que cómo le quito ese peso. ¿Cómo le quito ese peso? Con este Escoge drive. la de los dos ceritos, al lado de 1, 2, 3. No, espérate, no. No, es que como formato. Es que no trae el formato. Donde dice Sí, 1, 2, 3, ¿qué te trae? más formatos. Sí, ahí. Ahí. Ese, bien, y arrástralo. Entonces arrastro eso. Arrastra eso por allá. Ay, esto se me. Pues, pero no está por allá ni me dañe la meta. Era solamente Perdón. los 3 primeros. Hasta el 2020. Ahí. Ahí, míralo ahí. ¿De acuerdo? Ah, ok. Profe, yo tengo Así. una pregunta de profe. Dila. Por ejemplo, esa cuestión tenemos que analizar pues en el análisis de los de endeudamiento, ¿cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, acá ya pues organizar la meta es 3. Ellos deben de estar por debajo, Por pero para encima. poder cumplir. Por encima. Tienen que estar por encima para cumplir. Entonces, vete al estado de resultados, Hernán. O sea que ahí estaría en riesgo, pues no. Ahí lo que estaría leyendo es que tiene y sube. Tiene una, bueno, pero es que ese lo están trayendo. Párate otra vez en endeudamiento. Igual va a ser alto. ¿Cómo está la fórmula de ese? Está trayendo Erice 13 menos dividido Erice 14. No, O entonces sea. sería ERIC 13 dividido los gastos financieros de la hoja de datos. Ah, ok. Está trayendo el total. Sí, Lo deberíamos actualizar por los intereses sí. solamente. Igual puede que no le dé, pero le queda actualizado. Porque O por sea, estar por encima sí tienen endeudamiento y liquidez, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, si no te da el 3, lo que usted estaría diciendo es, la utilidad que estoy obteniendo operacional no alcanza a cubrir las 3 veces la carga financiera, pero usted tiene alto riesgo si eso le diera cercano a 1 y muy alto riesgo si le diera menor a 1. Solo que mientras le dé mayor a 1, usted tiene con qué respaldar los gastos financieros. Pero si una empresa dijera que lo mínimo es 3 es para tener un colchón de seguridad. Entonces es distinto decir, no me da 3, ok, pilas, no entrar en riesgo de que tenga un alto, unos gastos financieros que se me lleguen. no, ya los actualicé. ¿Cuánto les dio? Vea, me cambió a eso. Y ya corrió. Pues tampoco es que sea mucha la diferencia. Correcto. Porque Ahí es como si fuera un amarillo, no un rojo. Es decir, puede haber un leve riesgo en que no da 3, pero sería un alto riesgo si fuera menor a 1. Pero mire, 2020 está muy bajito, ¿no, profe? Claro, sí, claro. Ahí es donde uno diría,
En el análisis que ustedes van a hacer, hay que revisar la alta carga financiera que hace que la utilidad solamente sea 1.38 veces lo que me cuesta sostener la deuda. Ese es el análisis que ustedes harían ahí. Profe, ¿y cómo vamos a hacer todos esos análisis solo en 6 hojas? No, es que, vea, traten de que cuando hagan el Ya. análisis, no analicen por cada indicador, sino por grupo. Lea un análisis que coja todo el capital de trabajo, uno todo el endeudamiento y otro toda la rentabilidad. Solo que en el texto, cuando están redactando, obvio que hablan de unos y otros. Por ejemplo, usted puede Ah, decir, la empresa presenta un nivel de endeudamiento inferior al 50% de acuerdo con la meta, lo cual no le genera un alto riesgo. Al igual que el endeudamiento a corto plazo, cuya meta era del 30% y en los 3 años ha estado cercano a este, pero no lo supera. Sin embargo, en la carga financiera se debe revisar el nivel de utilidad frente a los gastos financieros que se esperaba fuera más de 3 y en el año 2020, como en los anteriores, no lo ha cumplido. ¡Pah! Entonces ya hizo un análisis mm, de todo este. Ay, yo quiero esa fluidez para mi No, sindicato. yo también. ustedes sí Ay, lo hacen. Dios. Qué bueno Y que esto está nosotros siendo acá grabado. matando 2 horas No, yo y lo estoy nosotros grabando. sí, Yo estoy grabando la sesión, sí. y Sí, nos puede por eso, pasar menos mal quedó grabado. y nos puede pasar este cosito, Claro, esto, claro. esto que estamos Enseguida la haciendo. envío. Enseguida la Ay, envío gracias, profe, qué la maravilla. segunda charla, sí. Profe, pero de verdad, ¿cómo hace uno para que uno pueda fluir a nivel de análisis de esa forma? O sea, la verdad es que a mí esto me da, o sea, Vea, yo soy feliz con los números, pero al momento de analizar me genera cierta dificultad porque soy un poquito, soy muy práctica y tiendo a no hablar mucho, sino a ser concreta. Entonces, tranquila, vea. no podría hacer el análisis en dos La pedazos. practicidad le va poniendo a que los números le ponen a usted a hablar. De hecho, mire que todo lo que hemos conversado, todo lo hemos entendido, ¿cierto? Sí, señor. Sí, O sea, el don sí lo tienen, porque ustedes saben lo que están haciendo. Mire que todas las cifras saben muy bien de dónde viene cada dato. Ya el sentarse a redactar es el lenguaje de convertir sus ideas en el documento. Pero ustedes tienen la claridad, que es lo más importante. Dígame donde usted tuviera la habilidad de redactar, pero no entiende los números. Ese es el peor camino. Pero si ustedes entienden los números, sentarse a redactar, esa habilidad la cogen fácil, con ay seguridad. Dios. Incluso yo empiezo así como, o sea, para poder como redactar el análisis, primero me tengo que sentar y poner como mis palabras. Entonces coloco como el capital de trabajo es este, ¿cierto? La meta era los 40, los cumplió en el 2018, así. O sea, me toca escribir así para poder empezar No a importa, así analizar. es. Así es, además tiene una ventaja grande, es que en equipos, miren que ustedes por trabajar en equipos y compartir, cada uno se va robando ideas de otro y al final sacan un diagnóstico completico, pero porque todos se terminaron aportando. Ujú. Ahora, piensen esto, usted coge este mismo archivo, borra los datos de Argos y escribe los de una pyme o los de cualquier empresa, ya está en la habilidad de mirarlo. Lo único que va a cambiar es el número, pero Ujú. la lógica de interpretar ya la van a tener más clara. Profe, yo para hacer este análisis, yo no necesito conocer mucho a Grupo Argos. En este caso, no, porque estamos haciendo un tema un poco académico, ¿cierto? Ah, bueno, Suponga porque es que yo me que usted me... empiezo a mirar las notas y veo toda esa emisión de acciones. Ellos tienen unas notas donde hablan acerca del riesgo de liquidez y todo lo que tiene que ver con la inversión. Claro, el ideal es que Entonces, usted supiera todo, pero mira, vete al estado de resultados. Hagamos una sola lectura de algo. Mira, tú puedes decir, ujú, la empresa en el año 2019 tuvo un incremento en las ventas del 17.52 por valor de 2.503 millones. ¿Ya viste lo que le hice o no? sí, Listo. Hasta ahí usted lo puede decir. Decir más tiene que ser que usted trabaja ya, conoce eso o tiene la información, porque usted podría decir, ese 17.52 estuvo impactado entre las ventas internacionales por tanto y las ventas nacionales por tanto. Dentro de las ventas nacionales, de los 7 negocios que tiene Argos, el que más representó ingreso fue de tanto. Claro, entre más información usted tenga, cada dato lo va más bajando. amplio. Y Ujú. decir, una de las unidades de negocio que no creció en ventas, antes disminuyó, pero las demás unidades apalancaron esa pérdida de esa unidad de negocio. Pero claro, si usted tuviera más detalle, mejor análisis y más profundidad hace. Pero ese no es el objetivo de este trabajo porque ustedes no tienen esa información. En cambio, Ujú. si usted aplicara esto a la empresa suya y dice, los gastos de administración tuvieron un crecimiento del 16.42 y usted va y lo pone
debido al incremento en la nómina por la contratación de personal, a los elementos de bioseguridad que tuvimos que cubrir el año anterior, a unos gastos que tuvimos que hacer de unas adecuaciones. Claro, cuando usted trabaja en la empresa, su análisis queda más completo porque usted sabe de quién está hablando. Claro. Cuando usted habla de un ajeno, llega hasta un punto y dice, la empresa deberá revisar ese incremento en los gastos de administración por valor del 16.42. ¡Pah! Y ahí quedó, porque no tienen más datos. Por eso analizar, Bueno. por eso el concepto que ustedes van adquiriendo en lo académico, después aplicado a la empresa donde trabajan, el ideal es que usted diga, voy a coger este modelo y se lo aplico a mi empresa, para yo saber cómo es el endeudamiento de mi empresa, cómo rota, cómo crecen las ventas, cómo está el comportamiento de los gastos, y uno sabe dónde trabaja, cómo está la organización, ¿sí o no? Ujú. Listo. Pásate para la rentabilidad, por favor, Hernán. Listo. Mire, por ejemplo, aquí, las solas metas toca cambiarla. El margen operativo, póngalo en 20, póngalo en 30, para que sea más ácido. En datos tú, quédate Hernán tú ahí. La damita que está modificando, váyase para datos y la meta de margen bruto, póngala en 30. ¿Y dónde está margen bruto? Lo pongo en 30, sí. Ajá. Ya, La de margen operativo, déjelo en 10. Y la de sí. margen neto, déjelo en 6. Y con esa interpretan. Y esa de rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, el ¿Cuánto EBITDA, dice? rentabilidad del activo 8.5, rentabilidad del patrimonio 11, margen de EBITDA 12, palanca de crecimiento Espérate, quédate ahí, 0.60. quédate ahí. Espérate. Espérate, yo veo, ustedes consiguieron... ¿Cuánto tiene en la meta del PKTNO? En la meta del PKTNO, espérenme, 10. tenemos 20%. Entonces ponga el margen EBITDA también en 20. El margen de EBITDA entonces en 20. Listo. Listo, lo demás déjelos así. Listo. Palanca de crecimiento me cambia a 1. A 1, sí, está bien. Esa la vemos la siguiente sesión. Listo. Ok, Ok, aquí estamos listo. bien. Ya Y con esas entonces esto interpretan este. de la razón corriente, endeudamiento total, endeudamiento a corto plazo Ya todos esos están se, actualizados. se actualizó. Sí, Sí, listo. listo. Con ese interpretarían esta rentabilidad. Por ejemplo, ustedes dirían, la empresa tenía una estructura ideal de margen bruto del 30% y de margen operativo del 10%. El margen bruto no se cumple, es decir, que mientras yo esperaba que los costos fueran máximo el 70%, fueron del 76%, por eso el margen bruto quedó en el 24%. Sin embargo, se esperaban unos gastos de administración y venta del 20% y fueron del 13%, con lo cual el margen operativo sí se cumplió, llegando al 11.71. ¿Sí vieron de dónde saqué esas cifras? Creo que el 13 de dónde. El 13 es la diferencia entre 24.01 y 11.71. Lo saqué por defecto. ¿Sí lo ves? Si usted Sí. se ganó el 24 al restar los costos y se ganó el 11 al restar los gastos, más o menos ¿de cuánto fueron los gastos? Del 12 y pico, casi el 13, ¿cierto? La diferencia entre 24 y 11, Creo que sí. ¿sí o no? O sea que la empresa sí cumple el margen operativo, pero lo cumple más por un control de gastos que por un control de costos. Vámonos a pensar en el 2020. ¿Tiene sentido eso que estamos hablando? A ellos les afectó sustancialmente la pandemia. Habría que saber el detalle porque no estamos dentro de Argos, pero le puede haber afectado a nivel mundial su nivel de venta y sus costos. Sí. Pensaría uno que sí, pero lo afecta más fuerte en costos, ¿cierto? Es como si uno hubiera cogido Ecopetrol. Ecopetrol le afectó el año pasado la pandemia. Sí, también. Pensaría No, uno es que que yo sí. creo que a todo el mundo. Claro, porque dejé de vender aviones, perdón, dejé de venderle gasolina y combustible a los aviones porque los vuelos están restringidos. Al sector transportador porque no se estaba comercializando igual los meses de marzo, abril, mayo. Claro, entonces mucha gente se quedó quieta. Entonces uno diría, Argos, de más que la construcción estuvo quieta 3 meses. 3 meses o 2 meses de dejar de vender es mucha plata para una gran empresa. ¿Sí
¿Sí o no? Entonces, de verdad, devolvete a las ventas, devolvete al estado de resultados, Hernán, yo veo una cosa. Por ejemplo, aquí hay una cosa, mire las ventas, pasó de 16.000 a 13.000. La caída en ventas es grande. ¿Sí o no? 16 billones Sí. a 13.9 billones. Sí. Eso es mucha plata. Claro que lo aporrió. Listo, vuelva a rentabilidad. Mire ese efecto de la caída, ¿en qué pasó? Pasó de tener una rentabilidad del 6.05, fila E20, al 3.23. ¿Sí la ven? Sí, señor. Y la rentabilidad del accionista pasó del 7.03 al 1.55. Ahí, obvio, no tenemos todo el contexto, pero uno diría, el efecto pandemia que afectó a la mayoría de organizaciones también se ve reflejado en Grupo Argos, cuya rentabilidad venía creciendo del 5.34 al 6.05 para la empresa y cayó al 3.23. Y para el accionista venía en el 6.01, pasó al 7.03, se tenía la expectativa de lograr más de un 8, pero con el efecto pandemia nos quedó en el 1.55, tan, y con esa la dejo. ¿Te acuerdas que la meta es como de 8.5? ¿Cierto? ¿Dónde? Cuando me dijiste que la En meta de los la datos. rentabilidad que tenías. Sí, Claro, teníamos espérame, yo miro acá. de seguir creciendo en la rentabilidad llegando al 8, y sin embargo por los resultados operacionales del año 2020, por el efecto de la crisis, quedó en el 3. Rentabilidad del activo 8.5. Ujú. Así lo interpreto. Vale. Bueno, es que sí, si todos tuviéramos esa facilidad Todos la tienen. de... Yo sé que sí. Es más, si la tuviera, no estaba estudiando contaduría, hubiera validado todos los núcleos. No, es que ustedes Nada, están muy jovencitos y van para allá. bueno. Ahora, ¿cuántos contadores que usted conozca? A ver, lo voy a decir con cariño. ¿Cuántos contadores que ustedes conozcan van más allá de los estados financieros y demás y se dedican a, además de entregar los estados financieros, a hacer análisis y diagnóstico? Muchos. Profe, casi no. No, ¿por qué? No. Porque es que lastimosamente la operatividad te mata. Esta semana están pensando en renta, en RUP, Ujú. en super sociedades, bienes medio magnéticos. Entonces la operatividad en el área donde nosotros nos movemos le hace que uno se consuma el 80 de operación y el 20 de análisis. La idea es usted ir Sí, cambiando esa torta, decir, pues madre, Por eso es que se necesita de un equipo de trabajo. No claro, se que uno puede, o diga, sea, tienen que haber los que operen y los que hagan este tipo de cosas. exacto, porque al final vos decís, yo necesito quien haga la conciliación bancaria mientras yo estoy analizando dónde colocar los excedentes. Ujú. Yo necesito quien concilie cartera mientras yo estoy analizando cómo gestionar el cobro. Tiene que haber un equipo, Exacto. pero si los dueños de las empresas no son conscientes y creen que el contador es capaz de silbar y operar al mismo tiempo, es muy berraco. Ujú. El solo proceso de nómina electrónica va a generar un desgaste en las empresas. Claro. ¿A ustedes no les toca hacer ese proceso? pues en mi empresa hay un área de nómina, pero de todas maneras Pero ¿quién va a todo, manejar todo es el que todo proceso de es la un vinculación a reproceso. nómina electrónica? ¿El área de El nómina o el área contable. contable? Contable. El, Contable. Entonces sí, al final no dice, venga, necesito que haya alguien de nómina, alguien de informática y alguien de contabilidad, armando un equipo que se encargue del proyecto. No, eso es de contabilidad, no, porque es que eso tiene un lenguaje también informático, tiene que haber unos archivos que hay que reportarle a la DIAN. Entonces a las organizaciones hay que concientizarlas de que la información es la que le da poder de tomar decisiones y la información viene del área contable. mm, ¿Sí o no? Sí, sí, Mira claro. el solo detalle de lo que hemos construido ahora, depurar súper. la información financiera para calcular un buen indicador es responsabilidad del área contable, pero dele tiempo de que sea analítico. ¿Sí o Sí, no? porque no hay tiempo de nada, No. la verdad. Y desgasta Profe, bastante. tengo una duda en la hoja de endeudamiento. Hernán, le Devuélvete, vas a hermana, mostrar endeudamiento. porfis antes de que, porque ya no vaya a decir que adiós. No, es que yo estoy pensando es que el otro grupo debe pedir Debe estar entrada hecho. mismo y no han pedido entrada. ¿No? Ah, No, bueno, menos mal. porque los veríamos acá. Es el mismo chat. Ah, bueno, Entonces, como no menos han mal. pedido entrada, siga hablando tranquila. Profe, es que abajo, en la partecita de abajo, porfis, debajo de las gráficas, hermano. En la parte que dice deuda Ah, financiera, venga, ahí hay una entonces, cosa importante, pelada. Usted no me preguntó de ese. Ahí va a incluir los bonos, ¿sí o no? eso, entonces la deuda financiera es lo mismo que los pasivos financieros, ¿cierto? Sí, sí. Ok, listo. Actualice. Y voy a actualizar este que es que por acá en la hoja de ERI puse un datico con todos los pasivos financieros. Dividido
dividido, ¿qué? El activo total. Ajá. Listo. Acá esto ya lo actualice y me quedó así. Listo. O sea que usted está diciendo ahí, la empresa se apalanca del total de la inversión en activos, cerca de un 40% es con deuda. Es decir, que por eso es que le toca asumir un costo financiero alto, alto, que se evidencia en la cobertura de intereses. ¿Se acuerdan? Que es menor a Ajá. 3. Miren que la Ah, relación se sí. encuentra. Claro, pero estamos hablando de Argos. Argos, ¿cómo financia sus proyectos? Emitiendo bonos y con deuda. Ok, Ah, sí, señor. ok. Ahora, ya actualizaste el de abajo. Ay, espéreme No que creo me que le faltó dé eso. dividir. No, no, espere que es que me faltó dividir acá por las ventas. Tan bueno que usted hace una cosa y aquí se ve el otro. Listo. Ya. Listo. Ahora mira lo que vamos a decir. Vete al estado de resultados, Hernán. Mira una forma distinta de leer los datos. A usted le dio el 1.10 la utilidad neta en términos porcentuales. ¿Sí o no? Le dio el 8.35, 7.48 y 1.10. ¿La ven? Espera, no. Sí, abajo, la última. Sobre Ah, ya, ya. Listo. participación cuenta. Vuelve a la hoja de rentabilidad, Hernán. No, de endeudamiento era la que estábamos viendo. No, pero mírala ahí, ese Ah, mismo. ok. La fila 10, en rentabilidad, 8.35, 7.48 y 1.10. Ah, ok. Ok. Eso es como una forma de ver que sí está bueno. Sí, entonces, claro, entonces tú dices, por cada 100 pesos la empresa venía quedándole al final, después de cubrir costos, gastos, intereses e impuestos, le estaba quedando el 8. Al año 2019 el 7.48, que es un muy buen margen. Sin embargo, el efecto pandemia nos tumbó al 1.10. Punto. Hasta ahí vas. Vuelve a la hoja de endeudamiento. Si la empresa solo con ventas quisiera cubrir, pero espérate, hay una cosa, ya te voy a corregir una cosa. Las obligaciones financieras Sí. debió haber dado un margen del 17 y está dando el 1. Es decir, que necesitaría mayor plazo para poder cubrir esas obligaciones. ¿Estamos hasta ahí? No entendí. No Espera. entendí. Está dando un margen del 17. No, Este no, 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 17. espérate. Yo No. quiero primero preguntarte algo porque es que en el párrafo me la dañaste lo que te estaba leyendo por culpa mía. ¿Tú cubriste todos los pasivos financieros en esa de renglón del 38 o solo los de corto plazo? Los de corto plazo. ¿Seguro? Sí. Sí. Cogí, Y vea, arriba sí dice, todos. ¿los qué? Y arriba sí cogiste todos, los de corto y los de largo. Eso, arriba cogí los de corto y los de largo, porque en la hoja de Eri, en la hoja de Eri puse una cosa que decía pasivos financieros y sumé todos los pasivos Bien, financieros, ¿cierto? no, Que como pásate. lo hablamos. Eso, baja yo de lo que ella está diciendo, ¿dónde lo puso? Baja. En la Eri, ahí abajito, vea. Espérate, esos pasivos financieros, bien. 16, Eso, pasivos financieros y está sumando todo lo que dice corto y obligaciones largo. financieras con lo que hablamos. Corto y largo. Ese coge corto y largo. Sí, corto y largo. Y acá, endeudamiento financiero de corto plazo, entonces yo tengo que coger solamente Pásate al estado de lo de situación corto financiera, no. plazo. No, Lo de al corto ESF. plazo, en el estado financiero porfis, en el ESF, ESF, en la 2. eso. Esa. Entonces yo ahí cogí la 42, Sube más, o sea, porfa. la 42, la 48 y la 49. Listo, Pero correcto. Vuelve a endeudamiento. endeudamiento. Bien, entonces mira lo que van a decir. De las ventas, tú cubres los costos. Pasa al estado de resultados. Vamos a ver si somos capaces de interpretar esto entre todos. De cada 100 pesos que yo vendo, sube el todo, ponle primera fila. De cada 100 pesos que yo vendo, mis costos significan el 75, me queda el 24. Estoy para la columna H. Sí. Mis gastos son el 11, me queda el 1207. Tengo gastos financieros de 8, me queda el 290. Y tengo impuestos de 1.8, me gané el 1.10. ¿Sí o no? Sí, ¿De profe, acuerdo? sí. En el año Sí. Sí, sí, 2019 me señor. estaba ganando el 7.48 y en el año 2018 el 8.35. Es decir, que mi operación se ha visto fuertemente afectada por la situación actual.
Pero al final fue positivo, me gané el 1.10, cuando muchas empresas dieron pérdida. ¿Estamos? Sí. Vuelve a la hoja. Sí, señor. Sin embargo, si yo a punta de ventas, si yo solo con ventas quisiera tratar de cubrir las obligaciones financieras de corto plazo, hubiera esperado lograr un margen neto del 17.51. Es decir, que las ventas me cubren costos, gastos, intereses e impuestos, pero no me alcanzarían a cubrir el capital de esta deuda, lo que le implica que la empresa para los años siguientes deberá generar mucho más flujo de caja. ¿Se entendió? Sí. Porque el estado de resultados de la deuda solo coge los intereses, no coge el capital. Este indicador de la fila 38 es el capital que falta pagar de las deudas. O sea, el 17, este Ok, el 17,51. Ese es el capital, porque el estado de resultados solo coge los intereses. Ese es el capital de la deuda sobre las ventas. Cuando uno hace el estado de resultados, lo único que reconoce el estado de resultados es el interés, no reconoce el capital. Este indicador es, venga, ¿dio con qué paga el interés? Claro, no es que nos dio positivo el 1. ¿Y dio con qué paga el capital? No, el capital era 17, antes tengo un hueco de 16. ¿Sí o no? Ajá. Sí. O sea que toca vender más. Ok. Listo. Profe, yo tengo otra duda. Ay, la Tranquilo. más preguntona, ¿cierto? Hágale. Pues no, pero esta hágale. es de la entrega. En la entrega subimos este trabajo, este como anexo también, ¿cierto? Claro, para que vamos. Subimos esto y subimos la infografía. Vea, suba este y suban los anexos que quieran. Haga de cuenta que usted está mandándole a la Junta la infografía, decir, vea muchachos, este es el informe ejecutivo gerencial. Pero si el socio quisiera ver el detalle de algo, va al archivo. Ok. Ahora, lo que les voy a decir es con cariño. No piensen en mí cuando suban archivos o hagan el informe, sino en ustedes. De dos caminos. Uno, la capacidad que tienen de presentar un informe gerencial, que ahorita decía la dama, uy, es que interpretar no es fácil. Yo sé que sí lo van a lograr. Y dos, que en lo que están plasmando demuestren lo que están aprendiendo. Uno, la academia la tiene que disfrutar para uno. Que usted cuando cierre diga, que llegue y diga, Laura, tan bacano lo que aprendí distinto. Y no que diga, Así pierda el quiz. Vea, yo prefiero, no me vayan a utilizar lo que voy a decir como un arma de doble filo. Yo prefiero que me escribiera en privado y me dijera, profe, le saqué 3,5 en el examen, me la va a volver a habilitar, yo intento aprender más y vuelvo y lo hago. Ahí me dicen estudiantes y yo se lo programo 3 veces y quiero hasta que saque 5. No me preocupe. Prográmenoslo a nosotros, profe. Profe, si usted viera que nosotros analizamos después de haberlo presentado todo, lo analizamos como que, ¡ay, no! Vayamos. ¿Y cuánto sacaron? No, 2,5. Yo saqué 2,5. Espérese. No, pero de verdad que yo casi, no, está demasiado. Pero nos tocó, deprimido. sí, de verdad, Laura, sí le tocó hablar y decirle calma, tranquila, Laura. Yo sí digo como, no, pero aprendí. No, espere, yo y berraco, yo veo una cosa. ¿En serio sacaron noticas bajitas? Sí, qué pesar. Qué pesar porque si estudiamos mucho. Vea, punticos. el examen ya vieron que está retroalimentado y todo, ¿cierto? Ay, yo no vi la no, yo no vi eso. Bueno, entonces voy a aprovechar lo que acabaron de decir. ¿No han visto la respuesta ni nada? No. Listo, entonces pensando en eso, espero yo hago una cosa. Necesito que me haga alguien que entre al campus en este momento, por favor. Yo estoy ahí. Es que velocidad tan berraca. Dejo de compartir, profe. No, quédese ahí tranquilo que yo estoy haciendo una trampa aquí. Además, usted fue el único que sacó 5, ¿qué va a decir? Él sacó 5. Sí. Espérate, yo veo si me va a funcionar. Si funciona una cosa, les digo. Si no... Que funcione lo que sea que esté haciendo. Espérese. Tiene fecha de vencimiento. Restricciones. Tiene fecha de vencimiento. ¿Estamos a qué? A 24. 24. Y voy a poner aquí las 13 horas de la 1 de la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tienen que dar ustedes ahorita en este momento? Estudiar, presentar el quiz. Soy muy inteligente, ¿cierto? Diga, yo de bobita no tengo es nada. ¿Alguna que refresque y me dice si le activa el examen? ¿Cómo?
alguna que refresque exámenes y me dice si le aparece activo. Ok. Este. Les Me cargo. sí, pues me dice como que Que si lo intento quiero 1. presentar. Eso, Sí, intento. porque eso dice intentos 1 de 2. Exacto. Ahí le programé para que tengan un segundo intento. Si Ay, quieren, gracias. está programado hasta la 1 de la tarde. Vuelva, preséntelo y él le deja la nota más alta que saque. Es decir, que lo peor que le puede pasar es que sacara menos. Pero Lo lo único profe, que es posible. Nosotros estudiamos, entonces nos va a ir Sí, bien. si quiere sí. vuelvan y lo hacen, ahí les quedó activo. Ay, profe, muchísimas gracias. Qué Pues, claro, no, felicidad. porque es que la recompensa de la dedicación no es bonita cuando la nota no es buena, ¿cierto? Ay, Pues yo la verdad he estamos aprendido con aburridos. Seipa algo muy diferente. Pues yo la verdad siempre me enfoco es en aprender mucho. Claro, Y pero me uno también quiere gusta, que el resultado sea bueno. Sí, la verdad, pues obviamente yo también pienso lo mismo, o sea, lo más importante es aprender, pero me da como rabia sabiendo que si estoy aprendiendo, que la nota sea mala. Fíjate que yo sí haya configurado aquí que diga, porque él saca promedio o la más baja. Esa no suena bueno, ¿cierto? No. por eso es que hay que hacer una intervención en la educación así bien disruptiva, Vea, nosotros estamos en un proceso de capacitación. que no lo califiquen a uno por una nota, porque no Sí, es así, estamos en es un por proceso de aprendizaje. capacitación con unas universidades desde Bogotá que nos tienen todos los jueves y viernes estudiando eso. Porque la idea de la educación es hacia el tema de competencias. ¿Cómo hacer que el estudiante al final adquiera la competencia? Y la nota no es preponderante, y no, si alguien sacó 3, hágale hasta que llegue al 5. Así debería ser el proceso de Eso. formación, ¿cierto? Ujú. Además, porque cada uno viene con saberes previos. Entonces, si yo estuviera con alguien, ¿usted qué sabe? Vea, estos son los 5 temas a ver. Usted esto todo lo sabe. Cada un chuleado, dedíquese a estos 3. Pero este modelo educativo nuestro todavía está distante de llegar a ese ideal. Pero es hacia donde vamos. ¿Sí o no? Y así hacen que las personas aprendan más y no estén pasteleando y buscando ganar notas sin ni siquiera tener conocimiento. Ahora, siempre vas a encontrar en el camino compañeros que dicen, hey, yo ya conseguí quien no lo haga, ¿sí o no? Siempre van a existir, no todo el mundo está pensando igual. Y siempre va a existir personas que están estudiando por un cartón. Sí. Pero uno se va distanciando de ellos y los mira y dice, este man nunca va a ser competencia mía en el mercado, dejémoslo, ¿sí o no? Usted le aconseja y si no le para bolas, sigue derecho. Sí, es verdad, profe. Listo, Ay, entonces profe, muchas el gracias. examen para que se entretengan de 10 a 1 a volver a jugar. Y Gracias. ¿Y qué? Y ustedes ahorita ya mira, pues yo no sé si a ustedes les gusta el trabajo colaborativo, lo que voy a decir va a sonar muy feo, es más, voy a dejar de grabar, no poder decir, pausar, record.